Ok, Ok. Bueno, hola chicos. Esta es la actividad que deben hacer con respecto a las formas musicales. Lo que están viendo en pantalla es el curso de formas musicales de Joaquín Samacuar, ¿no? Que es muy famoso en todo el mundo para los estudios de formas musicales. Hay otros libros también referentes a lo mismo, los cuales pueden revisar. Sin embargo, hay autores como Bass, por ejemplo, que cambian algunas cosas de algunos conceptos, están como al revés de lo que se ve en este libro. Eso no quiere decir que esté malo, ojo, es, vamos a decir, formas musicales al estilo Pedro Pérez, ¿no? O sea, al que ustedes escojan. Pero cuando vayan a hacer un análisis, o sea, si nosotros le pedimos un análisis, miren, me van a hacer un análisis de la sonata, este, número 2 de Clement, por decirles algo, entonces ustedes van a decir, bueno, el análisis está hecho según las normas del autor tal. Es lo único que tienen que hacer. Hay varias, vamos a ver más adelante, al final del curso, de formas musicales, que no, recuerden que son cuatro formas musicales que van a ver, cuatro tipos de cuatro niveles. De estos cuatro niveles, al final vamos a ver todas las líneas eh, metodológicas o de análisis de cada autor. Entonces, lo primero que vamos a tomar, descargamos el libro y vamos a ver el índice. Muy importante que vean todo el índice, no solo en este, sino en cualquier libro. Con esto, al ver nosotros el índice, vamos a saber a qué nos enfrentamos y qué nos parece más interesante o que no, o si sabemos algo, si tenemos conocimiento del tema. Esto nos va a dar una entrada al libro. Después del el índice, tienen unas advertencias previas en las cuales hay algo muy importante aquí, que no debemos pensar que la forma musical es algo difícil, no lo es simplemente saber a qué se refiere cada técnica. Por ejemplo, esto que les hablan aquí, este libro no es un tratado de composición. A veces piensan las personas que al estudiar formas musicales estoy ya aprendiendo composición, pero la composición se aprende cuando hago una liga entre formas musicales, armonía y aplico a algo que yo quiero crear. Entonces, aquí muy bien lo dice, no pretende enseñar a componer. En la segunda parte dice, figuramos entre los que creen que no se debe esperar a los cursos de composición, o sea, tras los de armonía, contrapunto y fuga, para obtener lo indicado. ¿Qué sería entonces de los que se contentan con un elemental estudio de la armonía? Es lo que les hablé ahorita. No puedo estudiar solo formas musicales y creer que voy a poder hacer una buena composición. Tengo que hacer un complejo, o sea, un conjunto completo entre armonía, formas musicales, contrapunto y fuga. Y de ahí es que yo voy a componer. Lo otro que hemos hablado en cuanto a composición es que ¿qué quiero componer? ¿Cuál es el estilo que yo deseo componer? En la filosofía del TEM es que yo aprenda a componer desde los inicios, desde el barroco, y voy pasando por todas las épocas. Entonces voy barroco, clásico, romanticismo, y llego al siglo XX y poco a poco voy avanzando hasta que llegamos a nuestra época. Para algunos alumnos es como tedioso, incluso para algunos músicos, sobre todo los músicos que yo llamo los músicos de calle, que aprendieron empíricamente, es decir, que aprendieron por lo que fueron tocando, pero no estudiaron las bases de la música. Ellos piensan que esta parte no es necesaria y que es anticuada, que yo puedo llegar a componer sin necesidad de pasar
por esta parte de formas musicales, ni de contrapunto, ni de armonía clásica o armonía barroca. Sí se puede, yo no digo que no, pero si escuchamos una composición de una persona que ha aprendido empíricamente y escuchamos otra composición que aprendió de una persona que aprendió en el conservatorio o que aprendió con un profesor particular, todas las bases de la armonía, de las formas musicales, contrapunto y fuga, que es lo que estamos hablando aquí, vamos a notar que la composición es totalmente diferente y que la calidad es más alta en el que tiene los estudios académicos. Hay que tomar en cuenta también que esto no es una regla 100%. Hay compositores empíricos que son extremadamente buenos. Pero la estadística dice que si tú estudias todo esto, vas a tener mayor facilidad. Yo escuché un documental de un músico argentino. eh, Cuando recuerde el nombre se los digo, se los envío. Un músico argentino que él compone rock. Él compone rock. Después de 20 años, él habla de su composición más importante y él dice que tardó meses haciendo esa composición y que con lo que él sabía en ese momento de las bases de la música, esa misma composición que tardó meses lo hubiera hecho en una hora. Es por el tema de los conocimientos. Entonces nosotros vamos a perder o a invertir, no digamos a perder, vamos a invertir tiempo en aprender armonía y a aprender todas estas materias de forma musical, etcétera, que les he nombrado, y vamos a utilizar 2, 3 años, pero van a ser ganancias, inversión, porque al tener las herramientas voy a componer mucho más rápido. Al tener las herramientas también voy a poder ser crítico musical. Yo puedo ir a un teatro, escuchar y escribir un relato, una editorial, escribir comentarios en un periódico, en un blog, hacer posts en Instagram con conocimiento y la gente me va a leer. ¿Y qué va a significar eso? Voy a tener ganancias también, es una forma de trabajar, porque no solo somos músicos por disfrutar, somos músicos porque queremos trabajar. Entonces, el trabajo de ser crítico musical requiere que yo conozca de todas estas cosas. Entonces, vamos a ir leyendo el libro, lo vamos a ir leyendo poco a poco y vamos a hacer un trabajo de PowerPoint, de presentación grupal. Cada quien sabrá cuál es su grupo, van a tener las personas dentro de un grupo ya predeterminado y van a hacer una presentación que la van a colocar en YouTube. ¿Cómo deben hacer esta presentación? Como les dije, deben leer el libro completo hasta donde les digan en esta parte de lo que es la lección número 1 de formas musicales. Y comenzamos viendo que tenemos un título que habla sobre lo que es la forma musical, lo tenemos en número romano. Luego tenemos un apartado en cada en cada párrafo, con números arábigos. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, que va a servir para referencia en futuros temas. En esta primera parte tenemos las generalidades respecto de la forma. Y entonces vamos a aprender todo de dónde viene la inspiración, la flexibilidad en la música, la concreción de la forma en tipos clasificados, porque la forma tiene varios tipos. Entonces todo eso lo vamos a plasmar en unas láminas de PowerPoint. En la siguiente página tenemos la terminología formal, la evolución y renovación de los tipos formales, el concepto general de la forma en los periodos preclásico, clásico y posclásico. Esta parte es muy interesante, es muy importante porque la forma va presentándose poco a poco, pero ojo, tienen que tener claro que estos conceptos de forma no están dados en el momento, sino que salen 100 años más tarde.
que me empiezan a salir formas, por ejemplo, la forma sonata, por darles un ejemplo. La forma sonata no es sino 100 años más tarde que se toma como la forma sonata porque las personas que tocaban o las personas que hacían la crítica musical se dieron cuenta de que los músicos empleaban una estructura fija que llamaron forma sonata. ¿Sí? Igual pasa hoy en día. Incluso hoy en día es más difícil porque todo va tan rápido, o sea, el tiempo es acelerado, no hay como el espacio que uno puede decir, bueno, está componiendo al estilo de fulanito. Y por eso dicen, no, esa canción tiene reggae, tiene pop, tiene rock, y entonces no llega a tener un nombre, sino la mezcla de todo lo que tiene. No, al principio parece un reggae, pero luego el compositor se amplía en el concepto y parece un folk norteamericano, pero termina fuerte como un rock. Y hay otro que copia esa idea y empieza a componer igual a esa persona y no nos da chance de darle un nombre. Entonces él compone al estilo de Billie Eilish, por decir algo. Entonces ya sabemos qué es lo que tiene Billie Eilish, que si tiene pop, o si tiene rock, o si tiene balada. Entonces ya uno tiene la idea de acuerdo al compositor. Pero en estas épocas sí había un espacio más largo porque la comunicación no era tan al momento, no era al momento, sino que mientras pasaba de ciudad en ciudad, pasaban 100 años y era cuando llegaba y hablaba de qué es la forma sonata, ¿no? Ok, tenemos aquí en el punto 8 tenemos los géneros musicales y la forma, que es otro tema. Y luego para el 9 tenemos los elementos formales y su constitución. Y vamos a ver que dentro de estos elementos formales tenemos el ritmo, la melodía, la armonía como elementos de la composición. Eso es muy importante porque hay música que tenemos donde la melodía es el ritmo. Una de ellas podemos hablar de la Quinta Sinfonía. El pa 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 pan, ese ta 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 tan, lo voy a sentir como un ritmo. Y ese ritmo va a tener sonidos diferentes, voy a modular, pero lo que está más fuerte dentro de la composición es el ritmo unido a la melodía. Pero hay otras piezas que están determinadas por la armonía, entonces yo tengo que saber y conocer qué es lo que impera dentro de una forma musical. Y entonces a veces la armonía no es menos que el ritmo. Y hay casos en piezas musicales donde tengo armonía, melodía y ritmo, está todo junto, que uno dice, la verdad que no sé quién es el que es líder aquí. Entonces hay que tener estos conocimientos para saber quién es el que lleva la batuta. Unido a estos elementos de la música, que lo van a ver en este punto 9, va a estar el punto 10, donde vamos a conocer qué es un tema, cuál es el motivo y cuál es el diseño. Entonces, eso es como que en la escritura yo puedo hablar de lo que es un soneto, lo que es un poema, lo que es un cuento, lo que es un ensayo. Entonces, todas estas cosas están determinadas por unas características. En la música va a estar determinado por el tema musical, por el motivo y por su diseño. Eso me va a dar una característica, algo especial. En lo que nosotros aprendemos lo que significa esto, lo que significa todo esto, al aprenderlo, ¿qué va a pasar? Yo voy a componer cuando me toque componer y voy a aplicar todo esto que yo conozco y voy a decir, no, yo tengo que mantener el motivo en todas las partes de mi música de alguna manera, ya sea rítmico, ya sea un motivo rítmico, o sea un motivo melódico, o sea un motivo armónico. Eso lo tengo que definir antes de yo componer. Y ese motivo me va a generar un tema y a su vez me va a generar un diseño. Al tener estos conceptos claros mentalmente, cuando hago la música va a salir solo.
Entonces no voy a componer como uno puede decir, bueno, a lo que me vino, a lo loco. No, no voy a componer a lo loco. Siempre tiene que mantenerse. Si yo empiezo a componer y no tomo esta característica, la música se pierde y el oyente no la hace suya, porque no hay nada que lo agarre. Por ejemplo, yo llego y hago para, pa, pam. Ya yo sé, nada más con que haga ta, hasta ahí, ya yo sé que es para Elisa de Beethoven, ¿ok? Pero también puedo hablar de música popular. Yo puedo decir pa, y es internacional. Ya yo sé que eso se corresponde a lo que es el cumpleaños feliz, porque tengo un motivo y hay un tema y el público lo absorbe y lo empieza a cantar y se va transmitiendo. Es cuando uno dice, es que la música es pegajosa, eso es pegajoso. Ok, si seguimos al otro punto, les van a explicar lo que es el diseño, y de ahí vamos a ver varias, se les recomendaría ver piezas y analizarlas y decir, bueno, esto corresponde al diseño, esto corresponde a lo que es la parte del ritmo, que ustedes en grupo, las piezas que están tocando, que están estudiando, analicen esa parte de la forma que están interpretando. ¿Sí? En el punto 11 tienen repetición y transformación del tema. Es algo muy importante porque eso es lo que hace que la música se extienda. Entonces yo no invento música nueva, sino que todo está en base a un tema que yo voy a desarrollar. Y yo desarrollo ese tema y el oyente se queda con el motivo en su mente que está desarrollado por ese tema. Luego, en el punto 12 tengo desarrollo temático y desenvolvimiento melódico. Les van a dar esa idea de lo que ya hemos hablado, de que la melodía, que es muy importante, esté desarrollada en base a ese tema y en base al motivo. Todo esto va a generar una frase musical, que es el punto 13. ¿Sí? En el punto 13 tenemos una frase musical en donde toda esa frase me va a dar la idea del tema, pero esa frase está dividida en pedacitos, que es en periodos y en subperiodos. Lo vemos aquí en esta parte de aquí, en este ejemplo, en donde yo tengo todo lo que está desde aquí hasta acá, hasta abajo, porque son 2 pentagramas. Fíjense en la línea de aquí abajo que dice frase, ella llega hasta aquí. Esa es mi frase. Esa es mi frase. Puede ser mi tema también, posiblemente. Y dentro de esa frase yo tengo un pedazo que es un subperíodo y dentro de ese subperíodo tengo un período. O sea que voy dividiendo por pedacitos la música. Eso va a ayudar a que yo tenga una forma musical determinada. Y vamos a llegar, el trabajo que van a hacer, lo van a hacer hasta ese punto. ¿Sí? Hasta este punto. Y ya lo que es en el punto 14 vamos a hacer otro tipo de trabajo. Entonces me van a llegar hasta el punto 13. ¿Ok? Es la frase musical. De ahí, hasta ahí van a hacer su PowerPoint. ¿Qué es lo importante en el PowerPoint? Punto 1, más imágenes que texto. Los textos tienen que ser puntuales. ¿Ve? Eso es algo que ya hemos visto en lo que es la parte de herramientas tecnológicas. Para los que no lo hayan visto, la parte 1 de herramientas tecnológicas, tendríamos que ir hasta allá. Pero poco texto. No es bueno que en este caso tengan demasiado texto, porque lo que van a utilizar ustedes, el PowerPoint, es que ustedes van a hacer un video donde van a hablar sobre lo que es la forma musical inicialmente en todos estos puntos. En los grupos se pueden dividir cada uno puede hablar, les puedo dar la idea de que pueden conversar entre ustedes, mostrar las imágenes, apoyarse en las imágenes, pueden tocar algo con sus instrumentos
ya sea individual o en grupo, pueden explicarlo, es lo mejor que pueden hacer, tomar un fragmento y si lo hacen en grupo, lo van tocando y explican, bueno, este es el motivo de la pieza tal y lo tocan y dicen, fíjense que se siente más esta línea melódica que la está haciendo el violín o que la está haciendo, pudiera ser un instrumento armónico, el piano pudiera ser una línea melódica también. Esto se los dejo yo a ustedes. Arman su PowerPoint, deben pasar primero el PowerPoint para yo hacerle las evaluaciones y luego hacen y me presentan también el guión de los videos, no exactamente lo que van a decir, sino la idea que tienen para el PowerPoint. Y después que está aprobado esa parte, entonces ustedes hacen su video y lo colocan en su canal YouTube para nosotros poder evaluarlo. Bueno, eso es, si tienen alguna duda, simplemente nos escriben por los canales que ya ustedes tienen, que ya sea por WhatsApp, por Telegram, y hacen las preguntas requeridas. Bueno, los vemos en la próxima lección.